Tocayo, pues muy interesantes las pláticas y las reflexiones que nos llevan estas semanas, ¿no? De Semana Santa. Fíjate que ahorita que decías que cómo nos desconectamos de la realidad para entrar en una enajenación vacacional, ya sea religiosa o no, ya sea lúdica, ¿no? De salir a olvidarse de todo. Pero fíjate que me estaba acordando yo que la última película, siempre cuando están Semanas Santas te pasan las películas religiosas, sobre todo las de católicas, ¿no? Claro. Y Mel Gibson se le ocurrió hacer la última versión, porque había una de Seferelli, si no me falla el nombre, que era muy preciosista, muy bonita esa, y durante muchos años se pasaba sin falta en Semana Santa la de Zaffarelli o Seferelli. Sí, ya te recuerdo. Que también hizo Romeo y Julieta, ¿no? Muy bonitas. Ya, él hizo genial. Muy cuidadas. Muy estilizadas. Y luego Mel Gibson nos presentó Una Pasión de Cristo, que quiso ser muy realista, aunque cometió varios, no respetó algunas cosas. En esa época, fíjate, no se hablaba latín, se va a ver esa zona, se hablaba griego. Pues sabemos. No se usaba casi nadie usaba el pelo largo, casi todo el mundo usaba pelo corto. O sea, hay muchas cosas que nos han, como el Santa Claus, nos han mentido, que San Nicolás. San Nicolás no es como Santa Claus que nos venden, claro. Turco, y era más bien como entre morenito, etcétera. Bueno, entonces, pero unas características de esta película de Mel Gibson es que yo salgo de oír tantas notas rojas, tanta inseguridad en México, que me paso a ver La Pasión de Cristo y de Mel Gibson, que fue criticada y cuestionada porque está muy fuerte. Exceso de violencia. Sí, no, está muy fuerte. Dice, Mel Gibson dicen que algunos críticos de cine que la sangre es muy fuerte, que obviamente lo que quiso fue dar un mensaje de mucha dramatización. Claro. Que ahorita no vamos a tocar el tema, no creo que lo debamos de tocar, tal vez después nos lo toquemos, de cómo hay también esta otra visión que ha sido cuestionada por algunos teólogos y demás, de cómo lo que más nos llama la atención es esa parte, ¿no? La parte triste, dramática, de muerte, de todo este asunto, y no las otras partes que también vienen en todas las escrituras y la vida misma de Cristo, que son las partes más loables, más positivas. Pero bueno, es otro debate, y más en México, que Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad y varios antropólogos han observado nuestra fascinación por la violencia, ¿no? Pues sí, ese universo de sangre tiene su nota como... ¿te acuerdas de una vieja revista mexicana que se llamaba Alarma? Alarma, sí. La de tos, sí. Ahí está una canción. Entonces, esa parte de Mel Gibson la vi en parte hace mucho tiempo, esa película, porque ya no es nueva. No. Y sí, ciertamente, pues es mucho dolor, es muy terrible. Pero claro, también mucha música se ha construido sobre eso, ¿no? Si uno oye a Vivaldi algunas puestas en escena de su música, habla sobre la dolorosa, sobre la lacrimosa, el dolor y todo esto, implica todo ese episodio. Pero yo creo que a mi gusto el mensaje, si uno quisiera tomar el mensaje realmente espiritual de esta época, pues es el sentido de la hermandad que ofrecía Jesús, ¿no? La posibilidad del amor al prójimo, el amor a sí mismo, la posibilidad de reconciliarnos entre las personas que luego nos disgustamos o que no nos caemos bien, o llevar la idea de que en esta vida tan pasajera también existe la posibilidad de encontrarte más allá de este momento, ¿no? Dice, pues entonces es lo que ofrece un poco, es el boleto que estás pagando, ¿no? Por creer en esto. Yo me adhiero a esta religiosidad porque me sé un ser finito que va a morir y que va a encontrar en el infinito quizás la posibilidad de reencontrarte con tus seres queridos y otros no queridos, quién sabe cómo se vaya a convertir allá. Y dándole a lo que comentas, dándole una barnizada teología de la liberación, de personalismo comunitario, pues exacto. Decir que Cristo representó sobre todo o fundamentalmente a los olvidados, a los desarrapados, sí. a la gente marginada socialmente, ¿no? Así es. De hecho, fíjate, hay una imagen bien interesante cuando a Ramírez Vázquez le preguntaron por qué había hecho la Basílica de Guadalupe, que es el templo más visitado en el mundo. La había hecho con ese diseño
que rompe con el diseño de todas las iglesias de las que estamos llenos en México y en toda España y en América Latina, dice es que yo investigué y los primeros cristianos siempre, el culto original de los primeros cristianos, el espíritu original era el cristiano pobre que hacían su carpa, por eso tienen Una visión forma de carpa, sí, claro. porque eran ellos los pobres, los que no tenían recursos. Y paradójicamente, Jesucristo, que en algún pasaje cuestiona y critica a los mercaderes, que además les interesa el dinero, no les interesa la vida humana, etcétera, la dignidad y demás. De eso están construidas las iglesias en todo el mundo, porque la iglesia se oficializó y de pasar de las carpas de la gente pobre y humilde se pasaron a los templos más lujosos. ¿Y cuáles eran los templos más ricos y lujosos? Lo que hoy serían los supermercados. Es decir, todas estas iglesias que son con cúpulas es el estilo arquitectónico de los mercaderes de aquella época. Fíjate. Pues O qué sea, el bonito simbolismo dialogar, porque es el simbolismo de una cosa y de otra. Fíjate, qué interesante. Porque claro. pasó, acuérdate que fue hasta un emperador romano el que oficializó Constantino el cristianismo y se convirtió al cristianismo. Y fíjate que hay una cosa que a mí, no sé si se recordarán algunas personas que ya tienen algo de edad y que tiene que ver algo ahorita que hablábamos de la violencia y con la religiosidad. Cuando llegamos al año 2000, que fue un parteaguas, Claro. el cruce del siglo y del milenio, Juan Pablo II mandó una carta dirigida a los israelitas, a los hebreos, porque hay una paradoja que a veces no nos damos cuenta, pero el judaísmo, los israelitas, los hebreos, no creen en Cristo. No creo. A pesar de que las Sagradas Escrituras dicen que es el pueblo elegido por Cristo, ellos en la actualidad, la gran mayor parte de ellos, no creen en Cristo. Están esperando el Mesías todavía. Entonces, eso mucha gente no lo ubica, pero bueno. Así es. Entonces, él le pide perdón a los judíos y demás, porque durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia guardó un silencio cómplice, vamos a decirlo así, contra el Holocausto. Es decir, la iglesia estando en Roma, en el Vaticano, en Italia, tan cerca de Alemania, tenía, hoy sabemos, información, porque además es una institución con mucha fuerza, con mucha potencia, y además había muchos católicos en Alemania, y entonces ellos recibieron información de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, y olímpicamente guardaron silencio. Hay una película que retrata este hecho tan grave, que se llama Amén, hecha por Costa Gavras, un director de cine griego que ha hecho películas muy realistas. De hecho, a él se le ofrecieron, el Padrino no quiso porque dijo, no estamos reflejando bien la crueldad y lo espantoso que es los gángsters y la mafia. Sí. Y la película El Padrino era enaltecerlos o romantizarlos, entonces no quiso hacer. Él fue el primero que le ofrecieron esa película. Y entonces él hace la película Men, que narra los hechos, investigó él, y narra los hechos de cómo la iglesia supo y no dijo nada. Entonces Juan Pablo II, yo siento que muy bien, le pide perdón al pueblo judío, en esta idea también, ya que hablamos de tiempos religiosos y demás, y que ahorita en esa zona del mundo hay un mega conflicto, también de la buena relación en la comprensión de que no todo el mundo creemos lo mismo, ni sentimos lo mismo, y que hay que tener esta idea ecuménica, esta idea de comprensión a otras religiones, ¿no? Que es hoy algo que los principales líderes religiosos han ido aprendiendo, salvo el Islam, ¿verdad? Que ahí sí hay una. Pero todas las demás religiones cercanas al cristianismo ha habido una especie como de trato y de comunicación. Y ya terminando con esta idea del Holocausto, pues hoy el gobierno israelí pues sigue con su masacre, ¿no? de los judíos, de los palestinos, y ya la cifra va arriba de 30,000 y siguen cometiendo barbaridades. Y por fin las Naciones Unidas lograron, con la abstención de Estados Unidos, que había vetado otros acuerdos, el pedir y solicitar formalmente un cese al fuego, pero los israelitas están obcecados en que hay que. Y la verdad es que sí es como un tipo genocidio, porque lo que ellos quieren es. Ellos serían felices que no existieran los palestinos dentro de lo que ellos consideran su territorio. Sí. Bueno, aquí estás tocando algo que será para el último
ensamble verbal que vamos a tener de este programa, pero en psicología, y eso sería como psicología social, dicen que cuando no has cerrado tus heridas, eres capaz de propiciarlas igual o peor a otra persona. Lo digo en términos de un pueblo masacrado, como fue en su momento el pueblo israelita, y bueno, Hitler les traía un odio jarocho, para decirlo a la mexicana, fuertísimo, pero ahora el mismo pueblo israelita o los gobiernos israelitas, para no identificarlo con el pueblo, las élites israelitas de Netanyahu, para ser todavía más preciso, pues su proyecto es y ha sido, pues sí, es un genocidio, y etnocidio también, porque es también poner en juego un grupo étnico religioso, que es en el caso de los palestinos. Así que, pues se le están cobrando casi con la misma proporción. Y no lo digo yo. Primero quien lo dijo, digamos, públicamente y muy valientemente fue Lula da Silva. Y le echaron un montón. Le dijeron, te estás pasando de rosca, amigo. Y Sudáfrica, ¿no? También tuvo... Y Sudáfrica también tuvo... Que ya pidió ante los tribunales internacionales por crímenes de guerra, porque hay códigos militares donde tú estás en una guerra, tú te enfrentas a un ejército formal contra otro ejército formal, no bombardeas hospitales o refugiados, y sobre todo, porque ya hemos visto las cifras son que el mayor porcentaje son niños, ¿no? Y civiles, no son militares, ¿verdad? Yo creo que la proporción de los terroristas que han matado pues, es muy baja en relación a la población civil. Y termino con esta parte. Fíjate que ganó el Oscar como mejor película extranjera 2024, una película que se llama Zona de Interés, que trata precisamente sobre los... para que no la haya visto, no la voy a decir todo el tema, pero trata un poquito sobre el Holocausto, tiene que ver con los nazis y el Holocausto. Y entonces en la entrega de los premios, el director pues le recordó muy sutilmente, ¿verdad? Recordó al pueblo hebreo que no había que cometer los mismos crímenes contra otros pueblos, ¿verdad? Lo dijo hasta mucho, muy diplomático. Y para pronto 400 o 500 de los judíos hollywoodenses le contestan, ¿no? Que es inaceptable su planteamiento, y es muy interesante. Su argumento principal es que esa es su tierra, de ellos, porque está en las Santas Escrituras que la tierra es de ellos, ¿verdad? Y ellos tienen el derecho de defender su territorio, ¿no? Entonces, el problema es que los palestinos, ¿a dónde los mandas? Porque los palestinos dicen pues que esas son sus tierras. Al otro mundo, creo que están mandando. Pues sí, los están mandando. Al otro mundo. Bueno, eso es lo triste de esta historia. Regresamos en un momento aquí, Armando Diallo.